Sean bienvenidos una vez más a mi canal, a otro video, y en esta ocasión les traigo un testimonio con 3 historias de casos sobrenaturales que ocurrieron allá en los años 80. Que sean verdad o sean mentira estos casos, no lo sé. Simple y sencillamente la persona que me los contó, quiso prácticamente dejarnos estas historias, estas anécdotas que le ocurrieron de casos sobrenaturales, como les había mencionado. Ya ustedes tendrán la última palabra, pero esta persona asegura 100% que los fantasmas no existen y que es pura superstición. Pero bueno, vamos a dejarnos de cosas y vamos a dejarlos con estos audios que les tengo preparados a ustedes. Es muy común escuchar casos de sucesos extraños que ocurren repentinamente, cosas sobrenaturales que suceden sin explicación alguna, y más de una vez hemos escuchado relatos o testimonios de gente muy cercana a nosotros. En esta ocasión te traigo un testimonio sobrenatural que a mi padre le sucedió en su niñez, para ser exacto 3 historias. Y es que dicen que los niños son más susceptibles y fácil de percibir estas manifestaciones. Hoy en día mi padre es de una edad entre los 40 y 50 años de edad. Dice no creer en los fantasmas, que todo está en la mente y su gestión, pero lo que pasó y vivió en su niñez lo recuerda perfectamente. Afirma que solo pudo ser su gestión y miedo lo que lo envolvía, pero de alguna manera recuerda las sensaciones que en ese momento pudo sentir. Antes que nada quiero comentar que esto sucedió en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México, justamente entre la carretera Avenida Lauro Villar y la colonia México Agrario por los años 80. Esta tuvo lugar dentro de la misma colonia México Agrario, una noche como todas, pasadas las 3 de la madrugada hasta antes de las 3:30, justo y literalmente sobre la cerca que dividía en 2 terrenos se encontraba parada una persona. Más distinguida con personalidad de mujer recorría la cerca del lado sur a norte del terreno. Mi padre asegura que solo la vio de espaldas cuando decidió mirar entre sus sábanas. Este es su testimonio. Hace muchos años, cuando yo estaba aproximadamente como en cuarto de primaria, que estamos hablando de unos que serán, cuando yo tenía como 7 años más o menos, 8, sí, algo así, como 7, 8 años. Nosotros llegamos a vivir a donde vivía tu abuela. En ese lugar era lo único, todo despoblado, lo único que había allí era monte, era un canal. O era, mejor dicho, el entrefoque del canal, del bordo de contención y el canal de desagüe de la ciudad en aquellos años. Y toda esa parte era monte, ¿sí? Entonces ahí nos dieron una sección para vivir. Mi papá compró una posesión ahí. Era un terreno que estaba todo desmontado y por todos los lados había monte. Entonces llegamos a vivir ahí y en primera instancia vivimos en una casita de cartón negro, de hojas de cartón negro. Entonces ahí pasábamos la noche. Obviamente no había luz, no había nada, y era puro monte, se oían muchos ruidos por todas partes. Nosotros éramos unos niños. Entonces, mi mamá trabajaba y en ese tiempo pues se acostaba temprano y se levantaba temprano, y nosotros como niños, ¿verdad? Pues con el miedo de lo que tú quieras, pues todos dormíamos amontonados. Y del otro lado había una familia que era la familia Rojas, y ahí habíamos puesto una cerca que colindaba los 2 terrenos y que cruzaba esa área del canal al canal, del borde de contención al canal, todo. Entonces mi hermana Fabiola, pues estábamos entre todos platicando y no nos habíamos dormido todavía. Era alrededor de las 2 o 3 de la mañana, pues no teníamos noción del tiempo todavía, ¿verdad? Éramos unos niños, pero más o menos eran como casi las 3 de la mañana, o un poquito despacito de las 3 de la mañana, entre 3 y 3:30 de la mañana. En ese entonces escuchamos un ruido y mi hermana, y pues no había mucho ruido, todos nos tapamos con las cobijas porque teníamos miedo, pues éramos unos niños, ¿verdad? Y mi hermana decía que venía una señora, en un extremo, en el extremo, digámoslo así, en el extremo sur de la cerca, ¿verdad? Hacia el extremo norte,
vio a una persona, ¿sí? Entonces, pues todos nos tapamos y ella después juró haber visto a una persona que iba encima de la cerca. Obviamente nosotros éramos bien gachos, canijos con mi hermana. No es cierto, y que guau, y que se quedó. Pero la realidad es de que yo sí vi a una persona. Y era una persona, una silueta blanca, o sea, no sé, hombre, mujer, no sé qué era, con una como vestimenta blanca, ¿sí? Blanca, que iba flotando sobre la cerca, iba flotando y se fue no escuché ruidos porque te digo, había muchos ruidos ahí, pero, o no los distinguí, ¿verdad? Pero con el miedo, pues yo lo que alcancé a ver por encima de la cobija es que iba una persona flotando sobre esa cerca, ¿sí? Y se fue desapareciendo hasta terminar el borde de contención. Cruzó el borde de contención y allá desapareció. Allá se vio una silueta, se vio una lucecita, no destello, o sea, como una panorámica así blanca, como que si de aquel lado hubiera un foco, una luz o no sé qué era, ¿verdad? Y allá desapareció. Eso nos dio mucho miedo, ¿verdad? Obviamente. Y fue una de las cosas que nunca se me van a olvidar. Y que yo la vi. O sea, nadie me lo contó. Yo no creo en los fantasmas. Y siempre les he dicho que no creo en los fantasmas. Porque no creo en los fantasmas. Pero yo vi esa cosa. No sé qué era. No sé si era mi imaginación o la sugestión de que nos asustábamos ahí entre nosotros mismos porque éramos bien canijillos, ¿verdad? O fue real, o no sé, era un niño yo, tenía unos 7 años más o menos, y todo nos daba miedo. Y más que nada porque en esa zona donde nosotros vivíamos, ¿sí? Estaba completamente oscuro, era monte, y pues todo nos daba miedo, ¿verdad? Pero pues es lo que pasó cuando yo tenía como... Jamás la volví a ver, pero de que yo lo vi en persona, yo lo vi. No sé si mi hermana lo vio o nos los contó para asustarnos, y sobre de eso fue mi sugestión o mi imaginación, pero yo lo vi con mis propios ojos. Nadie me lo contó. Esa es una de las anécdotas escalofriantes que tengo yo cuando era niño. Eso fue antes de los 80. Antes de los 80. No, mucho antes de los 80. Sí, sí, más o menos por los 80. No, un poco antes de los 80. Esto sucedió sobre la carretera avenida Lauro Villar, justamente a la altura de lo que hoy día es la maquiladora Cepillos de Matamoros, cruzando hacia la maquiladora Robert Stroh. Un sujeto vestido de pantalón negro y camisa blanca seguía por un costado del lado derecho a mi padre, que en aquel tiempo tenía 12 o 13 años de edad. Él solía llevarle lonche a mi abuela hasta la maquiladora Fisher Price donde trabajaba. El hombre se hacía presente una vez mi padre regresaba de entregar el lonche. Esta presencia solo duraba cuestión de minutos hasta que mi padre lograba cruzar la carretera y el hombre simplemente desaparecía de su vista. Cabe aclarar que en aquellos años esa carretera era muy peligrosa y constantemente surgían accidentes de todo tipo. Igual hace muchos años, cuando yo era joven, ya estaba un poco más grande, estaba como en la primaria, pues sí, casi pegándole la secundaria, entre sexto año o sea, ese es un lapso entre sexto año más o menos de primaria y segundo de secundaria más o menos, ¿verdad? En aquellos años, en la Lauro Villar había una franja de fábricas donde trabajaba mi mamá, que en su tiempo era un apogeo de fábricas. Estamos hablando de los años 80, donde existían las fábricas como la Zenith, la Fisher Price, la Thompson y un sinnúmero de fábricas importantes. Ahí estaba incluso todavía no estaba el corporativo Corona, que ya lo quitaron, ahorita ya está Cepillos, ya después se instaló Corona.
En aquella zona, en esa zona, había a un lado de la carretera había restaurancitos donde comían los trabajadores, salían a comer ahí, ¿sí? Y en aquella época había muchos accidentes por ahí, porque la gente se cruzaba y los carros pasaban muy rápido. Había muchos accidentes, muertos y todo. Entonces yo iba a veces, nosotros vivíamos allí en la colonia México Horario, y a veces le íbamos a llevarle el lonche a mi mamá cuando trabajaba de turno. Íbamos para allá y a veces me tocaba ir a mí solo. Iba y le entregaba el lonche, ¿sí? Y cuando yo venía de regreso, ¿sí? Me trasladaba de lo que era la Fisher Price a lo que es la avenida Francisco Saravia, que era la calle principal por donde entrábamos a la colonia, ¿sí? En ese recorrido que yo hacía, siempre yo miraba con el rabillo del ojo, miraba a una persona un poquito más alto que yo, o de mi misma estatura más o menos, ¿sí? Siempre era una persona con pantalón negro, vestía una camisa blanca, ¿sí? Pero nunca le miré el rostro, pero siempre lo miraba. Y yo iba caminando y iba más a prisa. Agarraba y se desaparecía. Esta persona se me desaparecía cuando yo cruzaba la carretera. Y así pasó por algunos años, digámoslo así, un año, 2 años más o menos, pasó esa situación. Y en una ocasión, pues yo siempre iba con miedo, ¿eh? En una de esas ocasiones, se me ocurre entablar una plática con esa persona, preguntarle quién era o X conversación, ¿verdad? No recuerdo la conversación que tuvimos. Iba yo caminando, así, iba con la persona a un lado, ¿sí? O con el rabillo del ojo, yo iba hablando con esa persona. Tenía una voz así como muy lejana. Pero en el transcurso del tramo ese, realmente yo pensé que iba platicando. Nunca pensé que fuera una persona que no existiera o que fuera un fantasma, no sé, ¿verdad? O sea, en mi vida yo nomás lo miraba con el rabillo del ojo y nunca volteé a verlo. Sino que más adelante un señor me dijo, se me adelantó un señor o me alcanzó un señor, sí, una persona, y me dijo, hijo, ¿con quién estás platicando? Le digo, con el que viene conmigo. Contigo no viene nadie. Yo, te estás volviendo loco, ¿qué tienes? Entonces haz de cuenta que en ese momento a mí me dio bastante escalofrío y le dije, no, pues nada, por nada. Ya que agarro y me cruzó la carretera y desapareció. Jamás volví a ver a esa persona, esa persona, después de haber hablado con ella. No recuerdo que platiqué con ella, la verdad. Fue hace muchísimos años, era yo un joven. Tenía, ¿qué te diré? Unos 13 años, yo creo. Ya tendría unos 13 años cuando yo hablé con esa persona. Pero yo entablé una conversación con una persona así. Pero yo no creo en fantasmas. Y no existen los fantasmas. Pero a mí me pasó eso. ¿Sí? Y yo platiqué con una persona, quién sabe quién era, que nunca apareció. Y que una persona de carne y hueso me cuestionó el por qué yo venía hablando solo. ¿Nunca se te ocurrió voltear a verla a la cara? Nunca se me... No, porque yo tenía mucho miedo. Pero, jovencito. Pero si antes de platicar con la persona no sabías que era algo real, no ni siquiera te Por el atreviste. mismo miedo le hice plática. Por el mismo miedo, a lo mejor por el mismo miedo yo le empecé a hacer una plática, ¿verdad? X, no sé, no recuerdo. Pero después de esa plática jamás volví a presenciar una cosa de ese tipo. Esos son los dos acontecimientos así medios extraños que me pasó. Y otro cuando yo era un joven, bueno, ese es otra historia. Esta triste historia pasó justamente ante los ojos de mi padre cuando él todavía era un niño. Mi padre y mis tíos siempre fueron de esos niños que no dejaron salir a la calle a jugar, y solo lo hacían junto a la cerca y sus vecinos se acercaban para platicar o jugar desde el otro lado. Es impactante presenciar una muerte frente a tus ojos, pero lo es más cuando un amigo o familiar está delante de ti y no puedes hacer nada para ayudarlo. La impotencia te envuelve, el miedo y el llanto.
Pero es más extraño cuando después de lo ocurrido puedes volver a ver a esa persona en el mismo sitio, las horas en las que murió y verlo de una manera en la que minutos antes se encontraba con vida. Y otro es que hace muchos años, cuando yo era... Todo eso me pasó en mi infancia. Tal vez ya no me ha pasado porque yo creo que ya con la madurez y lo que tú quieras dar, pues dicen que uno es lo que uno quiere ser o uno escucha lo que quiere escuchar. Pero yo cuando era un niño, tenía yo como unos 5 años, me imagino más o menos. Desde muy temprano fuimos bien despiertos, mis hermanos y yo. Yo tenía un amigo que se llamaba Manuel, así se llama. Era un jovencito, un niñito, igual de mi edad, con unos ojos grandotes, como tomates, pero tenía una... nosotros siempre vivíamos adentro de la casa, mi papá nunca nos dejaba salir. Y ese niño siempre andaba en la calle jugando. Su papá era trailero, o no, era camionero, de esos de camiones de volteo. O su familia, no sé, alguien de ahí. Ellos vivían casi enfrente de la casa. Entonces, haz de cuenta que ellos, él tenía la costumbre de treparse cuando arrancaba el camión, ¿sí? Treparse atrás, en la parte de atrás del camión, y irse colgando un tramo, y se colgaba y así se iba, ¿verdad? En esa ocasión yo creo que pues era pues como todo, ¿verdad? Éramos gente humilde y lo que tú quieras, y a todos nos cabía el muerto, ¿verdad? La ropa del muerto, a todos nos cabía la ropa del muerto, ¿ya? Es decir que pues siempre usábamos ropa que no era nuestra medida, la misma jodencia de uno. Y él pues era igual, ¿verdad? Del mismo estatus que nosotros. Y él traía un pantalón, yo recuerdo muy bien porque traía un pantalón guango que le arrastraba, y hasta enlodado lo traía porque le arrastraba, era en una temporada de frío. Y en una ocasión él se trepó a un camión, al camión de su familiar o papá, primo, no sé qué sería. Se trepó. Y en una de las balanceadas que este niño se dio, la ceja o el callo de la llanta le agarró el pantalón. Al agarrar el pantalón, el camión camina, ¿sí? Con el ruido del camión, pues no se dio cuenta el operador, el chofer, que el niño lo había agarrado de la solapa del pantalón, ¿sí? Y se lo llevó entre las llantas y el chasis y lo destrozó completamente. Lo destrozó, así completamente lo destrozó, porque pasó la llanta y pasó entre el chasis y le desgarró el cráneo. Y la gente le decía que pararan el camión, gritándole al chofer, pero pues ya demasiado tarde. Yo vi cuando murió ese niño, era mi amigo, porque a veces mi papá nos daba permiso de jugar y jugábamos un ratito allá afuera. Después de eso, después de varios años, ¿verdad? Yo creo que ya para cuando nosotros estábamos acá en la casa donde vivíamos, en la casita de cartón que vivíamos, ¿sí? En ese lapso nosotros vivíamos en la colonia México Horario rentando, ¿sí? Y yo en algunas ocasiones que andaba solo así afuera, yo veía la silueta de ese niño correr por las calles, o sea, o lo veía o se me figuraba que era él, ¿verdad? Pero solamente en la tarde, nunca en la mañana, nunca en la noche, siempre en la tarde, en las horas aproximadas en las que él falleció. Pero lo llegué a ver, no sé, te diré unas 8 veces nada más, pero a lo mejor era mi imaginación o era realidad o no sé, ¿verdad? Pero yo veía a mi amigo que iba corriendo o jugando en la calle, pero siempre me acordé de él porque yo lo vi morir a ese niño. Ya después, cuando pasamos acá en la casita de cartón, pues nomás me sentí la presencia, o sea, no la presencia, sino que me imaginé haberlo visto arriba de un árbol, jugueteando arriba de un árbol. Pero cuando yo volteé, porque había atrás del bordo, había unos árboles, un árbol grandísimo así, viejo, como un árbol viejo grandísimo, y él estaba trepado, colgado de patas, o sea, con los pies colgados. O sea, yo lo vi
colgado y dije, no puede ser Manuel. Y corro para arriba, arriba del bordo. Cuando corro arriba del bordo, ya no hay nada. O sea, ya no hay nadie. Lo que había eran pájaros y no sé qué tanto rollo, animalitos que andaban ahí. Entonces, a lo mejor me lo imaginé o no sé. Y esa fue la última vez que yo lo vi a mi amigo. Ya no lo volví a ver. Bueno, ¿y qué les parecieron estas tres historias que acontecieron por allá en los años 80, allá por la avenida Lauro Villar y Colonia México Agrario? Sin duda, bueno, pues quedará entre un misterio porque yo no viví en los años 80, así que, bueno, pues si quieren y gustan de más historias, más relatos, o conocen a alguien aquí en la ciudad de Matamoros que le hayan pasado algunos acontecimientos sobrenaturales y quieran que haga una entrevista de esa persona, bueno, pues déjenmelo en los comentarios. Los invito a que me sigan a través de mis redes sociales, me pueden seguir en Facebook, en Instagram y pues aquí que se suscriban en el canal de YouTube y activen la campanita. También estaré dejando el enlace aquí en la descripción para el canal que tengo en colaboración junto con mi hermano llamado Exprésate, donde ahí subimos contenido artístico, cultural, urbano y bueno, pues espero que les gusten. Les estaré dejando todos los enlaces aquí en la descripción. Y sin más, me despido el día de hoy, espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.